Shalom a todos. Una vez más, un error técnico recién. Por eso iniciamos nuevamente en este cierre de Shabbat. Iniciamos de vuelta esta palabra, la cual el Señor va a bendecir nuestras vidas y la cual le pedimos al Eterno que se glorifique en cada una de nuestras vidas. Y ya hemos orado, hemos adorado, hemos alabado. Y estamos en este cierre de Shabbat, el cual el Señor estipuló en su palabra, y donde nos reunimos como congregación para orar, alabarle, exaltarle y bendecir su santo nombre. Recién lo expliqué, pero estamos en la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos, la cual está estipulada en Levítico 23, la fiesta solemne del Señor. También el número habla de ello y en Deuteronomio también habla de ello. Lo cual el Señor hace santa convocación el primer día y es por 7 días. Y el octavo día también es santa convocación, eso, ahí se reúne toda la congregación entera. Pero el mandato del Señor es que cada uno arme su sukkah. Nosotros lo tenemos en el patio del fondo de la casa. Y ahí el Señor dice que te regocijes en la presencia del Señor. Y el mandamiento es regocijarse, estar alegre delante de la presencia de Dios dentro de la sukkah. Y ahí se come, ahí se merienda, ahí se toma los alimentos, los jugos, y ahí se comparte la bendita palabra de Dios, se adora a Dios y se convida a una persona para de qué se trata esta fiesta. Estas fiestas conciernen al Señor y son estipuladas su palabra, son del pasado, del presente y nos llevan a un futuro, porque en el reino milenial también la vamos a celebrar. Amén. ¿Sí? Y concierne en que ese es el mandato, es simple: armar una sukkah con palmeras, con rama, con telas, y el mandato es regocijarte debajo de la sukkah, y que por 7 días así se cumple, estar el mayor tiempo en la sukkah, cada uno en particular, y primero y último día, primero y el octavo, nos reunimos con santa convocación, porque así lo dice en su bendita palabra. Y siendo obediente a eso, nosotros alcanzamos bendición. El beneficio lo tenemos nosotros de hacer lo que Dios manda. Como recién dijimos, no lo hace más Dios, ni lo hace menos Dios. Si tú venís o no venís a la reunión, Él es Dios Todopoderoso, el Eterno. El que se beneficia por hacer lo que a Dios le agrada, somos nosotros. Amén. Cada uno de nosotros. Y cada uno de los que les son obedientes del otro lado también. Son los que nos beneficiamos al ser obedientes a la palabra de Dios. Amén. Amén. Cerrando de las fiestas que estamos, no sé si se logra ver. No sé si se logra ver. ¿Está bien enfocado ahí? Puedes moverlo apenas, con cuidado. Ahí, ¿se ve? Tenemos un cartelito. Sukkot, las cabañas, los tabernáculos, dice la bendita palabra del Señor. Fiesta en la cual nos habla de un reino milenial, porque simboliza las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero habla de ese encuentro del pueblo santo con un rey eterno, habla de un futuro, habla de una eternidad delante de la presencia del Señor, donde nos vamos a gozar por siempre, pero hay que practicarlo acá. Es como el día de reposo. Uno no puede entrar al reposo si ya no lo practica, como el Dios manda. Los días sábados, el día Shabbat, de tarde a tarde, de viernes a tarde del sábado, es cuando se guarda el Shabbat, como Dios manda. ¿Cómo no, si no practicamos eso aquí en la tierra, cómo vamos a entrar a un reino donde se establecieron esos mandamientos? Y el Sukkot, y Pesach, y Kippur, todo eso habla del Señor, el día del perdón, el día de Pascua, la semana de Pascua, todo eso, las panes y levadura, todo eso habla del futuro. Y si nosotros no somos obedientes a toda la bendita palabra, no podemos entrar en un reino donde ya está establecida esta palabra. Pero como hijo obediente, cumplimos con lo que Dios manda. Amén. Simple. No tiene vuelta, es simple. Es bien sencillo. El Señor mismo dijo: mis mandamientos no son gravosos. Bendito es el nombre del Señor. Bueno, una vez más, porque se había cortado, por eso estoy empezando. Bendito Dios. El Señor dice, ya empezamos a decir, ¿sí? Permiso. Listo.
Bendito sea el nombre del Señor. Dijimos que la palabra de Dios dice que es útil para enseñar, para redarguir, para disciplinar, para exhortar, a fin de que el hombre de Dios, hombre y mujer, sean perfectamente, enteramente perfectos para hacer la voluntad de Dios, delante de Dios. Toda la palabra, sin quitar ni agregar, toda la palabra es útil para enseñarnos a nosotros cómo ser mejores y cada vez más llevar a la perfección nuestra vida. Amén. Que la vamos a alcanzar cuando estemos delante de su presencia, pero que nuestro deber es ir mejorando cada día en todas las áreas. Amén. Dicho esto, ahora sí, ya lo anotaron los de acá, pero en la misma manera, el desprecio, la habladuría, la ignorancia, el que no sabe, eso viene de ignorancia, de que no sabes, la desobediencia, el celo, que si ustedes van a lo que significa la palabra celo, es envidia. El celo es envidia hacia las cosas del Eterno o al Eterno, a Dios mismo. El Eterno, ¿qué es lo que hace con tales personas que les mencioné? Te desecha. El Eterno, que hace a tales personas que mencioné, le trae muerte. Y se lo voy a aclarar ahora con la palabra de Dios, con la bendita palabra de Dios. Está hablando un pueblo santo, un pueblo que quiere hacer su voluntad, y dentro de su pueblo le sucede esto a esas personas. No es solamente para el que camina en el mundo, el que nunca conoció de Dios, no es solamente lo malo. Es para aquel que está dentro de las congregaciones, está dentro del pueblo de Dios y tiene estas malas cualidades, que no son cualidades, son defectos, ¿no? Todo lo que dije, de la misma manera, el desprecio, la habladuría, la ignorancia, la desobediencia, los celos, son defectos, no son cualidades, los cuales traen consecuencias a nuestra vida. Por eso que el Señor nos libre cada día más de esas cosas. Porque estamos pronto a la venida del Señor, y si nosotros no caminamos conforme a lo que Dios manda, podemos ser desechados, como les dije, o puede traer muerte a nuestra vida. Más allá de la muerte física que podamos sufrir, una muerte espiritual la cual no nos levantaremos nunca más. Y ahora se lo voy a decir por la bendita palabra de Dios. Bendito Dios. Segunda de Samuel. Vamos a arrancar con él a mi manera, ¿no? Y ustedes ven que es un hombre de Dios tremendamente usado por Dios. ¿Y de quién vamos a hablar en segunda de Samuel entonces? ¿No? ¿Ninguno? ¿Ninguno? Primera de Samuel, capítulo 6. ¿Quién tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios? David. Y vamos a hablar de ese hombre tan santo, tan modelo a seguir, que dice la bendita palabra de Dios. Y cómo a nuestra manera podríamos entender que estaba bien lo que estaba haciendo. Pero a los ojos de Dios no estaba. Capítulo 6 de Samuel. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Dijiste primera. Segunda de Samuel. 6. Son los pasajes que vamos a estar leyendo. Segunda de Samuel y primera de Samuel. Pero ahora arrancamos con segunda de Samuel 6. Capítulo 6. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Y se levantó David y partió a Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca del Eterno, sobre la cual era invocado el nombre de Yahweh de los ejércitos, que mora entre los querubines, ¿no? Pusieron el arca del Eterno sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado,
con el arca del Eterno, Ohío, iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Yuja y Bajel con toda clase de instrumentos y de madera de haya, con arpa, con salterio, pandero, flauta y címbalo. Cuando llegaron a la era de Nacor, Usa extendió su mano al arca del Eterno y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Yahweh se encendió contra Usa y lo hirió allí el Eterno por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca del Eterno. Y se entristeció David por haber herido Yahweh a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Esto quiere decir el lugar del quebrantamiento. Y temiendo David a Yahweh aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Yahweh? De modo que David no quiso traer el arca de Yahweh a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Yahweh en la casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Yahweh a Obed-Edom y a toda su casa. Amén. Amén. Acá vemos que David quiere hacer algo malo o bueno. Bueno, ¿qué quiso hacer? Trasladar el arca hacia la ciudad de David, ¿no? ¿Y está mal o está bueno? Está bien. Quería llevar la presencia para donde estaba él. ¿Y qué hizo? Hizo un carro nuevo. O sea, hizo hacer una carreta de madera que no tuviera uso y ahí poner el arca de Yahweh, que la llevaran 2 bueyes. ¿Está bien o está mal? Está bien. A simple vista está bien. A simple vista está bien. Hacer algo nuevo. Uno quiere hacer cosas lindas para el Señor. Entonces, vamos a hacer esto nuevo. Vamos a hacer esto nuevo y ahí vamos a poner el arca y ahí va a ir el arca y todo el mundo danzando, porque iban danzando alegre. Miles y miles de personas contentas porque el arca estaba siendo trasladada a la ciudad de David. Mas Usa, que no era un sacerdote para el ministerio, extiende su mano sobre el arca porque el arca se movía dentro de la carreta de los bueyes y se iba a caer. Entonces lo que hizo es sostenerla para que no se caiga. ¿Está bien o está mal? A simple vista está bien. A simple vista está bien. Para que no se caiga el arca de Yahweh. Pero ¿saben qué pasa? Que en Segunda de Crónicas nos habla eso. Perdón. Yo les digo dónde. En Primera de Crónica habla de eso, capítulo 13 habla de eso. Y habla con más claridad de ese tema. Y el arca no lo podía transportar arriba de un carro. Es como si ahora nosotros... Tenía que llevarlo de levito. Exacto, esa era la ley del Señor. Por eso que tenía las argollas en las 4 puntas. Entonces las varas cubiertas en oro, la agarraba uno, una punta, y el otro otra punta, y el otro otra punta, y el arca de ahí no se movía. Vos podías pasar por agua, por pozo, por todos lados, nunca se caía de ahí. Y el mandato era que lo llevaran los levitas, los sacerdotes del Señor. No meterla en una carreta. Y por eso, que parecía bien a los ojos de David y del pueblo, y todo pompa y se puso la corona real y el traje y gloria y vamos arriba, aleluya, tenemos el arca, no era bueno delante de los ojos de Dios. No era la manera. No era la manera, no era lo que Dios había establecido. Y por desobedecer a algo, parecía, por eso le digo, a mi manera. Es lo que yo les digo, a mi manera. El rey David estaba con todo el furor, era rey de Israel, era el rey de Judá, estaba todo el mundo contento con el rey David porque Yahweh estaba con él, pero él hizo algo sin meditar en la palabra de Dios y dijo, bueno, vamos a hacerlo a mi manera, si total Dios está conmigo, ¿o no? Dios está conmigo, vamos a hacerlo, sí, lo vamos a hacer a mi manera. Hicieron un carro nuevo y todo espectacular, es como comprar ahora un auto último modelo, hizo eso David y ahí pusieron el arca. Y Dios no dijo eso, lo tenía que llevar los levitas. Si no hubiesen desobedecido en eso, el arca llegaba bien y nadie moría. Entonces, ¿qué es lo que voy acá? En la misma manera, ¿qué es lo que trajo?
Trajo una muerte. Trajo la muerte de una persona que no había hecho ningún pecado. Al menos no hay explicación de eso. El pecado era haber tocado el arca. El arca. Nadie podía tocar el arca. Nadie. Los sacerdotes y los levitas eran los únicos que podían llevar el arca. Y por hacerlo de esa manera que parecía bien, que estaban todos alegres y contentos, de repente empezaron a llorar un quebranto, por eso se llama el lugar del quebrantamiento. Y todo el pueblo fue quebrantado, incluso David, al punto que tuvo miedo. Digo, ¿qué pasó acá? Si estábamos haciendo las cosas bien y de repente, muerte. No la quiso llevar ni siquiera el arca para su casa. La mandó a la casa de Obed-Edom. Y Obed-Edom era un levita. Un levita sabe cuidar la presencia del Eterno. Un levita sabe honrar la presencia del Eterno. Imagínate que ese hombre la habrá puesto en una pieza con telas para ir a decir, chiquito, a ese lugar es santo, nadie va para ahí, ¿entendés? No había inmundo, no había inmundicia, no había pecado, había la alabanza y adoración, y el hombre era un levita, servía, sabía lo que servía en el templo. Entonces sabía cómo cuidar la presencia de Dios. Muchos piensan, Dios está conmigo, como David. Dios está conmigo y hacen a su manera. Y a tu manera, ¿qué te va a traer? Muerte. Quebrantamiento, dolor, sufrimiento. En la misma manera. No, pero si Dios está conmigo. ¿Cómo me pasó esto? Porque no estás haciendo como Dios manda. Simple. Nadie dice que Dios no está conmigo. Yo sí sé que Dios está conmigo. Y yo sé que Dios está con ustedes. Pero el hacer algo tú, a tu manera y no como Dios manda, ¿qué es lo que va a traer? Muerte. ¿Se entiende? Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Todo el mundo lo sabe eso. Todo el mundo. Es un gran ejemplo a seguir. La mayoría de los salmos lo escribió él. Claro que sí. Conquistador, todo. Sin embargo, ahí a mi manera hizo. Y por la misma manera, él no lo hizo conscientemente. Lo hizo como... ¿Qué les dije recién? Ignorancia. No sabía. O se dejó llevar por el impulso de que Dios estaba con él. ¿Y qué es lo que trae Dios? ¡Pum! Enseguida. Un quebranto que le entró un temor que dijo, no puedo traer el arca a mi casa. No la puedo traer. Y la lleva a la casa de un levita. No la lleva a cualquier lado. No la lleva al mundano, al pecador, al que hace lo que quiere. La llevó a un levita. Y ahí le quedó el arca. Y el levita sabe lo que hacer. El ministro de Dios sabe lo que hacer con la presencia de Dios y es cuidar. Tanto que la cuidó que dice que en 3 meses lo enriqueció a Obed-Edom. 3 meses, nada más. Por hacer todo como a Dios le agrada, Obed-Edom fue enriquecido en todo. 3 meses. Entonces que dijimos que en la misma manera, como le dijimos recién, en 2 Samuel, capítulo 6, del versículo 1 al versículo 11, en la misma manera que lo que trae quebranto y muerte. El desprecio. Hermano, le voy a decir otra cosa. Voy a añadirle a eso Hechos capítulo 5. Capítulo 5, porque la mentira que está en la lista también. De arriba pueden ponerla en la lista de a mi manera, el desprecio, la habladuría, la ignorancia, la desobediencia, el celo, la mentira. Pueden ponerla en esa lista ahí arriba. Voy a añadir a eso para no irme al otro primero. En Hechos capítulo 5 tenemos una historia, ¿no? ¿Cuál es la historia de esa? Ananías y Zafira. ¿Cómo? Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, ¿no? Y ahí vemos que un poquito antes cuenta la narración en Hechos que dice que los seguidores de Yeshua vendían sus propiedades y la traían a los apóstoles, la traían a los ministros del Señor, a los discípulos del Señor. Este aquí que Ananías y Zafira tenían una heredad, dice, y la vendieron. Y entre ellos dos, mirá acá, entre ellos dos se convinieron y dijeron, bueno, vamos a decir que la vendimos en tanta plata. Entre ellos dos se arreglaron. ¿Acaso no era de ellos la plata? Eso es lo que le reprocha ahí el apóstol después.
¿Acaso no era tuya la plata? ¿No era tuya la heredad? Ya era tuya, nadie te pidió nada. Así le dice. Pero como tú conveniste en mentirle al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, imagínate. Lo que le estaban mintiendo no eran a hombre. Entonces, cuidado con esto, acá atendamos. Cuando vienen a mentirte, cuando nos mienten a mí, cuando mienten a mi esposa, a la pastora, o mienten a un hermano que anda en santidad, no le están mintiendo al hermano, o a mí, o a mi esposa. Le están mintiendo al Espíritu Santo de Dios. Y por convenirse entre ellos, ¿entendés? Por ahí 100.000 pesos salía de la casa, ¿no? Y la vendieron 100.000 pesos. Ellos vamos a decir, la vendimos 100.000 pesos, pero vamos a decir que la vendimos en 50. Y llevaron 50.000 pesos. Es buena plata, pero es mentira del Espíritu Santo, porque nadie te dijo que tenés la obligación de vender las cosas para que me la traigas, o se la traigas al Eterno, o se la traigas a los apóstoles, a los discípulos. Nadie le dijo. Eso salía de los corazones sinceros y puros que querían ayudar al resto del pueblo. Sin embargo, ellos convinieron y dicen, bueno, vamos a decir que salió 50.000. Por eso es que vino lo que vino a ellos. ¿Y saben lo que pasó? Murieron los dos. El mismo día. 3 horas de diferencia. Por una mentira, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Si ellos vendían la casa y se quedaban con toda la plata, gloria a Dios y seguía todo lo normal. Pero por haber mentido al Espíritu Santo, le vino muerte, hermano. Y usted dice, no es una mentirita blanca. No hay mentirita blanca ni negra, es mentira, punto. Y es pecado delante del Señor. Y aparte nadie le obligó a hacer nada de eso. Si ellos venían y decían, bueno, la vendimos 100.000 y les vamos a dar 50.000, está bien, gloria a Dios, ¿entendés? Y ayudar. Pero ellos convinieron entre dos para mentir a cuánto habían vendido la heredad. Ese fue el pecado. Que convinieron y dijeron, sí, la vendimos siempre, vamos a decir que 50.000. Entonces, ¿para qué mentir? ¿Para qué mentir? Miren lo que les trajo, una desgracia tremenda. Esa mentira, ¿qué es lo que trajo? La muerte inmediata de Ananías, y enseguida vino Zafira y le dice, a ver, Zafira, porque ella podía zafar. Si eran temerosos de Dios, ella se tenía que dar cuenta que algo estaba pasando. ¿Por qué es que no estaba el marido ahí, Ananías? Si Ananías estaba en el templo con los demás. O en no sé, si en la sinagoga. Y dice, a ver, Zafira, ay, mi marido, ¿dónde está mi marido? Zafira, ¿cómo estás? Bien, shalom, aleje, bien, todo bendición, ¿no? Dice, ¿en cuánto vendiste en tanto la heredad? ¿Vendiste en 50.000 pesos la heredad? Y ella dijo, sí, en 50.000 pesos vendimos la heredad, sí. Y así, con tremendo. Le dice, ¿sabes lo que pasa? ¿Por qué conveniste en mentirle al Espíritu Santo? Dice. En vez de la sonrisa que tenía, enseguida se le borró. ¿Qué pasó acá? Dice, ahí están los muchachos que recién enterraron a tu marido. Y de la misma manera te van a enterrar a ti. ¿Por qué? Por haber mentido al Espíritu Santo. ¿El pecado cuál fue? La mentira no es lo que dio. Si era poquito o mucho, eso no es el pecado. El pecado es la mentira al Espíritu Santo, no a los apóstoles, no al siervo, no al ministro, no al hermano. El Espíritu Santo fue contristado por una mentira. Y fue muerte para los dos. Para los dos. ¿Qué les parece? La mentira trae muerte. Trae muerte de parte del Eterno también. Y muchos dicen, no, pero ¿cuánta gente le miente a Dios? Sí, pero ya están muertos espiritualmente. Ya están muertos espiritualmente. No voy a decir, no voy a la reunión, no voy a congregarme, no voy a hacer... A mí no me hacen nada. El que se perjudica, ¿quién es? El que hace tal cosa. El que le miente. Porque no miente a hombre, le está mintiendo a Dios, hermano. Cuando nos están despreciando a nosotros, porque somos obedientes a Dios y nos dicen, mirá esto, fanático. ¿Qué fanático? Somos obedientes, nada más. Cuando nos desprecian a nosotros, están despreciando a Dios. Están despreciando a Dios en su vida. Bien, vamos al desprecio, ¿no? Que dijimos a mi manera, la mentira, el desprecio. Segunda de Samuel 6:16.
Es un poquito más adelante. Sí. Un poquitito más adelante de lo que estamos. Miren lo que ahí pasa. Cuando David se entera que Obed-Edom estaba siendo bendecido en todas las áreas, en 3 meses, se alegró mucho, dice. Dice que David se alegró mucho y dice, bueno, vamos a intentar traer el arca de vuelta. Pero ¿saben lo que pasó después de ese quebranto? David fue al templo, al templo no había, perdón. El templo viene después. Fue a consultar, fue y se encerró y oraba. Y oraba, Padre, ¿qué pasó acá? Yahweh, muéstrame, enséñame. Y ahí él descubrió, en Primera Crónica lo encontramos, capítulo 13 encontramos eso. Y él ahí descubrió qué es lo que había pasado, que no era la manera de él. No era con todos los trajes de gala, la corona bien grande, el esplendor, el carro nuevo, toda la gente. No era esa manera, que parecía que estaba bien. No, mi manera no sirvió. Era como Dios dijo. Entonces él hizo como Dios dijo. Entonces manda a los levitas que se preparen, que agarren las cosas y que vamos a traer el arca. Y en esta oportunidad sí puede traer el arca, porque lo hizo como Dios manda. Amén. Y él no se vistió con todas esas pompas que se vistió, dice, de un efod de hilo, de lino. Algo simple, era como un tul, una telita bien así, bien recto, humilde, así. Bien así sencillito se vistió. Y fueron y dice que traían el arca con un esplendor y todo, con arpa, con trompeta, toda la gente contenta, ¿no? Vamos a pasar la lectura. En el versículo 15, vamos a empezar a leer así, no entendemos. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Yahweh con júbilo y sonido de trompeta. Venían muy alegres porque podían traer el arca una vez y ahora no pasó nada. Cuando el arca de Yahweh llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Yahweh y le menospreció en su corazón. Mical, esposa de David, dice que le menospreció su corazón porque venía danzando con pocas ropas delante de todo el pueblo. Y le menospreció. Metieron pues el arca de Yahweh y la pusieron en el lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocausto y ofrenda de paz delante de Yahweh. Y cuando David había acabado de ofrecer holocausto y ofrenda de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Yahweh de los ejércitos y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, y así y a los hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Entonces hizo un banquete, una fiesta tremenda, ¿no? Porque todo el pueblo se llevaba un pedazo de pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Todos tenían y se fueron bendecidos, ¿no? Volvió luego David para bendecir su casa. Mirá lo que vuelve David a bendecir su casa. Y dice, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, y hay unos signos ahí de interrogación, ¿no? Sí. Quiere decir que lo dijo con un tono irónico. Y dice, David, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriendo hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre un decoro de cualquiera. Un sin decoro de cualquiera, uno más ahí, un vulgar, una poca cosa, ¿sí, la esposa? Entonces, ¿qué dice David? Entonces David respondió a Mical, fue delante de Yahweh quien me eligió en preferencia de tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Yahweh, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Yahweh y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, le dice a la mujer. A tus ojos seré bajo.
pero seré honrado delante de las criadas de quien has hablado. ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que vino ahí después? Dice, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijo hasta el día de su muerte. ¿Por qué? ¿Por qué no tuvo hijos? ¿Por qué fue? Porque despreció a un hijo de Dios que estaba alabando, que estaba adorando, que estaba ministrando en la presencia de Dios y todo el pueblo estaba regocijado y contento, y ella despreció a ese hombre de Dios. ¿Cuánto desprecio hay hacia nuestra vida, hermano? Cuidado con el desprecio a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, al hermano consagrado, al hermano que busca, al hermano que quiere ser temeroso de Dios. Siempre cuidado con el menosprecio a esa persona. El desprecio a esa persona, mira lo que trajo. Entonces, usted, quietecito. Usted, hermano, hermana, que son obedientes a Dios, quietecito, tranquilo. ¿Te duele que te desprecien? Obviamente. Te duele que te desprecien. Y que te vengan a hablar vulgarmente como esta mujer. Te duele, claro que sí. Pero no hay buenas consecuencias. Y le estamos hablando al pueblo de Dios, no al mundano, al inconverso, al impío que nunca anduvo conforme a la voluntad de Dios. No estamos hablando del pueblo de Dios. Eso ya tiene su paga. Eso ya tiene su paga. Acá habla al desprecio y la habladuría. Le dijo a princesa de quien tú hablaste, dice. De la criada de quien tú hablaste. Le dice así el rey David a la mujer. Por cuanto me haré más vil, me estás despreciando, pero yo me haré más vil por causa de Yahweh. Y delante de ti capaz que no tengo buena mirada, me miras mal, me desprecias. Pero delante de las criadas, yo seré honrado. Las criadas de las cuales tú hablaste. Y por causa del desprecio y de la habladuría de Mical, ¿qué le vino por consecuencia? Desgracia y dolor. ¿Por qué desgracia les digo? Porque usted tiene que pensar que una mujer que no tiene hijo se siente una desgracia. ¿O no? Las mujeres saben eso. Una mujer que no tiene hijo, ay, que quiero tener hijo, y que sufre toda la vida. Y tiene un dolor tremendo porque no puede tener un hijo. Es un dolor tremendo. Y lo que trajo el desprecio y la habladuría, un dolor, una desgracia sobre la vida de esa mujer. Al punto que no tuvo hijo. Hasta la realidad que se murió. Así lo dice la Biblia. Yo no estoy diciendo nada que no diga la Biblia. Entonces, cuidado con el desprecio y el hablar de gente temerosa que realmente hace la verdad. No que anda haciendo, que les dije recién, a mi manera. No a lo de mi manera. No a los que desprecian. No, a los que son obedientes a la bendita palabra. No que hacen reunión y todo lo que ellos se les place como ellos quieren. No, a los que son obedientes. Ojo de hablar de esa gente que es obediente. Ojo de hablar y de despreciar. ¿Y qué más dijimos? Y el a mi manera. No. ¿Para qué? Para que tengamos cosas buenas en nuestra vida. Gracias a Dios que David se arrepintió y vieron que pudo llevar el arca a su casa, ¿no? Y le levantó una tienda, porque no había templo todavía. En una tienda puso el arca. Bien, entonces ya hablamos de la mi manera, el desprecio y la mentira, ¿no? Eso hablamos. Bendito eres Dios. Miren lo que vamos a hablar ahora. Primera de Samuel, un libro anterior, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 9. ¿Versículo? 9.
Y acá viene la guerra contra los filisteos. Una vez más ya sabemos, Saúl era un hijo de Israel, ¿no? Y Dios lo ungió como rey por causa de que el pueblo pedía rey. ¿Se acuerdan que no había rey, el primer rey? Y él sabía cómo eran las leyes, cómo se hacían. Quién era que hacía la ofrenda, quién era que hacía una ofrenda para que Dios libere, quién era que consultaba a Yahweh, quién era que hacía los holocaustos, quiénes eran. ¿Quién eran? Los levitas y los sacerdotes, punto. Él no era un levita ni un sacerdote, él era el rey de Israel. Y miren lo que pasa, como Samuel, el profeta de Dios, se demoraba en venir. Miren lo que pasa ahí en el versículo 9 del capítulo 13 de Primera de Samuel. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y ofrenda de paz, y ofreció él holocausto. Él, el rey. Como Samuel no venía, que era el profeta de Dios, no se aguantó más, porque la gente empezó a hablar. ¿Qué pasa? Que demora, ¿no? Que los filisteos estaban todos armados ahí, y este Samuel no viene, ¿qué pasa? Y empezaron a hablar del rey. Entonces, para que no hable más la gente, ¿qué hizo el rey? Dice, tráeme el holocausto, tráeme la ofrenda, que lo hago yo. Y él hizo la ofrenda y el holocausto. ¿Era permitido por Dios eso? No. Porque no era el elegido de Dios. Entonces dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? A Saúl, el rey, el profeta. ¿Qué hiciste? Entonces, dice, y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, hablaba, estaba teniendo habladuría, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y los filisteos estaban reunidos en Mical para pelear. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Yahweh. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Miralo. Él se ofreció. Me esforcé por hacer lo que... Y fui yo y maté el bichito y ahí... Me esforcé, dice Israel. Estaba como queriendo hacer algo bueno, ¿no? Pero no era lo que Dios mandaba. El único que podía hacer eso eran los levitas, los sacerdotes. Como vi que no venía y estaban todos dentro de mí, yo me esforcé, agarré el bichito y lo maté. Porque quería el favor de Yahweh. Entonces Samuel le dijo, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Yahweh tu Dios que él te había ordenado. Ahora pues, mira lo que pasa. Pues ahora Yahweh hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Yahweh se le ha buscado un varón conforme a su corazón, que ese es David después, al cual Yahweh ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Yahweh te mandó. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué vino acá? Desobediencia. Desobediencia. Y por causa de la desobediencia, le dice Samuel, pero muchacho, Dios te eligió como rey, le dice. Dios te ha bendecido, te ha prosperado. Y Él había establecido que tu reino permanezca para siempre. Dios había establecido que tu reino permanezca para siempre. O sea, que la memoria del rey de Saúl, los que iban a reinar después de Saúl, ¿quién eran? Sus hijos. Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, así como David. Pero por cuanto tú desobedeciste los mandamientos de Dios, dice. ¿Vieron? ¿Cuál fue el mandamiento ahí? Hizo algo que no tenía que hacer. Desobedeció el mandamiento. Dice, Dios ya destinó hoy que se terminó. Tu reinado no va a ser prolongado. Fue Él y punto. Tu reinado no va a ser prolongado. Punto. ¿Por qué? Por la desobediencia. Porque Él ya eligió un hombre conforme a su corazón. A cual sí a ese le va a permanecer el reino.
Pero la bendición de esa de permanecer el reino para siempre, ¿su nombre de quién era? Era para Saúl. Pero Saúl desobedeció a los mandamientos de Dios y fue desterrado de su reino y no hubo descendencia de reyes de él. La hizo de David. ¿Por qué? Por la desobediencia. Entonces la desobediencia, ¿qué quiere decir? Que la memoria de nosotros puede ser borrada si nosotros somos desobedientes. Eso se entiende. Si nosotros no somos obedientes a la bendita palabra, por ejemplo, ¿no? De mi padre natural, no hay memoria. No hay memoria. O no, vamos a decirlo así. De los padres de mi padre, no hay memoria. De los padres de mi padre no hay memoria. Pero por cuanto Dios me escogió a mí para hacerme su hijo, y nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes, Él te promete establecer su reino a través de que tus hijos sean conocidos y que tus hijos conozcan y que tus hijos conozcan la voluntad del Eterno. Pero si nosotros somos desobedientes, nuestro nombre va a ser borrado. Y cuando habla borrado, desterrado, ¿de dónde va a ser? Del reino de los cielos. De los libros que están escritos, el libro de la vida, hermano, ¿se entiende? Va a ser borrado tu nombre, le dice. Y lo mismo aquellos que desobedecen, ¿qué va a hacer? Va a ser borrado tu nombre, le está diciendo. Y no va a establecer nuestro reinado. Te escogió Dios como rey y sacerdote. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. ¿O no? A cada uno de nosotros dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. A cada uno. Pero si nosotros no somos obedientes, ¿qué es lo que va a hacer? Borrón y cuenta nueva con quien quiere ser obediente. Entonces nuestra memoria va a ser borrada ¿de quién? Delante de Yahweh. No importa los hombres de Dios, pero nuestra memoria, si nosotros somos desobedientes, ¿de quién va a ser borrada? Delante de Yahweh, el Señor va a borrar. Si estaba escrito tu nombre en el libro de la vida, pero por causa de tu desobediencia, ¿qué va a hacer? Borrado el nombre. Pero ya te escogió Dios, ¿o no? A ustedes y a todos los que están del otro lado. El Señor nos escogió como escogió a Saúl. ¿Para qué? Para bendecirnos, ¿o no? Así lo dice la palabra. Pero ¿qué es lo que trae el que te borra? La desobediencia. Te desterra. Así nomás, es simple. Exacto. Primera de Samuel 15:23. Un poquito más adelante, hablando de la misma persona. 15:23, hablando de la misma persona. Si ustedes ven el título, dice Saúl desobedece una vez más. Porque ahí desobedeció en él ofrecer holocausto. Él no podía. Él era rey, no era levita ni sacerdote. Y Samuel, ¿qué le dijo? ¿Por cuánto desobedeciste lo que Dios mandó, el mandato de Dios? Él no podía hacer eso. Y acá de vuelta, en el 2 capítulos más adelante, dice Saúl desobedece y es desechado. Y cuando es desechado, ¿de quién está hablando? ¿Quién desecha? Dios mismo lo desecha. Es tremendo eso. Entonces ya conoce la historia acá, que Dios le manda y le dice, ve a pelear contra este ejército y Dios te dice que destruyas a todos. No dejes nada. No dejes nada, no dejes niño, no dejes vaca, no dejes nada. ¿Y él qué hace? Deja lo más gordito. Las vacas, las ovejas, todo lo más lindo. Lo que no era de lindo aspecto, dice que lo mataba. Se quedó con lo mejor, lo más engordado. Y trajo al rey. Al rey también le perdonó la vida. Pero el Señor le dijo que destruya todo. Cuando viene Samuel a él, dijimos 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Pero venimos más para atrás, para así entendemos la historia. Y dice, en el 20, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Yahweh, porque Samuel le dice, no obedeciste otra vez, no obedeciste la voz de Yahweh. No obedeciste. Y entonces dice, sí, dice, yo obedecí, no dejé a nadie, le dice. Sí, la marca. Dice, Saúl le respondió, antes bien obedecí a la voz de Yahweh y fui a la misión que Yahweh me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas.
pero Yahweh le había mandado que destruya todo. Dice, no, obedece, sí, pero me traje el rey, como diciendo, me traje la corona, me traje el más poderoso, el rey. Dios mandó que destruya todo. Y ahí dice, él mismo con su boca dice, no, me traje el rey. Dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas la primicia del anatema para ofrecer sacrificio a Yahweh tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Yahweh también en los holocaustos y víctimas, como en que le obedezcas a la palabra de Yahweh. Le hizo una pregunta. ¿Así que se complace Yahweh de los animales engordados que tú traes y no de la obediencia? Eso me está diciendo. Eso me está diciendo. Y dice, ciertamente el obedecer, dice, es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué quiere decir acá? Vos podrás traer 100.000 pesos hoy de ofrenda al Señor o de diezmo, y el Señor dice, es mejor la obediencia que la ofrenda que tú traigas, está diciendo. Eso está diciendo. Porque Dios no se complace de los 100.000 pesos. Se complace de que tú seas obediente. Eso alegra el corazón del Eterno. Si no tenés nada para traerle al Eterno, pero más venís y te forzás y sos obediente a lo que Dios manda, el Señor tiene una sonrisa de oreja a oreja. Eso es complacer. Cuando uno es complacido, ¿cómo se siente? Contento. Si a mí me agasajan, me tratan bien, me hacen una buena atención, yo me pongo re contento. Y eso es lo que Dios pasa cuando se complace. Dice que se complace de la obediencia. Quiere decir que el ser obediente, a Dios le escribís una sonrisa a la cara. No lo que vos puedas traer. Porque si vos traes mucho dinero, dólares, $1.000.000 lo traes, pero estás en desobediencia, el Señor tiene una tristeza en la cara. Porque el Señor dice que se complace de la obediencia más que de la grosura, más que de la ofrenda, más que de los diezmos, todo lo que vos traer. Se complace de la obediencia. Obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la palabra de Dios, el ser un oidor, pero también hacedor de la palabra de Dios, el buscar lo que Dios dice, eso es prestar atención. Es mejor que la grosura de los carneros, dice. El estar atento a la palabra de Dios. Atento también en no distraerse, porque estamos leyendo la palabra del Eterno. A no perder tiempo, a no hacer lo que a nosotros nos plazca. Una de las cosas que me llama la atención de los que van a sinagogas en Israel, están 3 horas leyendo la palabra y ninguno sale al baño. Ninguno. No hay interrupción de celular ni nada. Ninguno se va al baño. Se aguantan hasta que termina la palabra, porque están delante de la palabra del Eterno. ¿Ejemplo a seguir o no es ejemplo a seguir? Acá nos reunimos 1 hora, 1 hora y media, y que lo otro, que salimos, que entramos. Tómenos, no dejen los de bendiciones, hermano. Es un ratito de todo lo que Dios nos da. ¿Se entiende? Es un ratito. Ellos no se levantan, no, se aguantan. ¿Por qué? Porque están delante de la palabra santa. ¿Y acaso esto no es santo para nosotros? Estas son las palabras inspiradas por Dios, para beneficio de nuestra alma y nuestro espíritu. Bendito es Dios. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh. Voy a repetir eso. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh. Repito. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh. Mire lo que pasa. Él también te ha desechado para que no seas rey. Acuérdense que él dice que no hizo reyes y sacerdotes. Pero aquel que desecha
¿sabe lo que pasa? Te destrona. ¿Sí no? El que desecha la bendita palabra de Dios, desecha a Dios mismo, el Señor que hace, nos destrona, hermano. Entonces, la desobediencia, el desprecio, y acá estamos el desechar a la palabra de Dios, a la obediencia, el Señor que hace también, te desecha. Es lo mismo que le dijo a Samuel, ¿se acuerdan antes de que no hubiese rey? Que Samuel estaba ahí enfurecido ahí y lloraba y clamaba, Yahweh, te están despreciando a ti. Y el Señor mismo le dice a Samuel, tranquilo Samuel, no te están desechando a ti, me están desechando a mí como rey. Lo mismo pasa con nosotros. Si te desechan, no te desechan a ti, desechan a Yahweh, a Dios. Sigue haciendo la voluntad del Eterno. Que aquellos que desechan al Eterno no terminan bien, hermano. No terminan bien. Entonces, voy a repetir lo que al principio pusimos. En la misma manera, el desprecio, la habladuría y la ignorancia y la desobediencia y también los celos, que celo es envidia, clarito. El Eterno que pasa con esas cosas, con esas personas, los desecha. El Eterno que hace, trae muerte. Y como ya dijimos, si no es física, en lo espiritual ya está. Ya está. En lo espiritual ya está. Señor nos libre a nosotros de ser de esas personas. Porque hablamos toda gente que andaba camino a la voluntad de Dios. Todos ellos eran israelitas, sabían los mandamientos, sabían qué es lo que tenían que hacer. Y sin embargo, todos, hasta Mical, era pueblo de Israel. Sin embargo, hicieron cosas que al Eterno le agradaron y trajeron consecuencias. ¿Se entiende? No mentir, ¿se acuerdan de no mentirle al Espíritu Santo? El mentirle al Espíritu Santo trae muerte también. Cuando nos mentís a nosotros, siervos de Dios, no nos mentís a nosotros. ¿Le estás mintiendo al Espíritu Santo? ¿Qué ganamos nosotros con que nos mienta? ¿Algo? ¿No va a ser mejor? No. El que trae consecuencias para su vida es el que miente. El que hace a su manera, como recién dijimos, en la misma manera trajo muerte también. Y estamos hablando de gente que se congrega, gente que conoce la palabra de Dios, pero no, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así, vamos a hacer esto, vamos a comer esto, vamos a tomar esto. Hacerlo a tu manera y no como Dios, trae muerte también. A tiempo estamos. A tiempo estamos porque el Señor habla hoy. Y el Señor no vino todavía. Si hubiese venido, ahí, bueno, ya está. Pero no esperemos más. Hoy es día de arrepentirse. Estamos en esta fiesta solemne de Sukkot, de las cabañas, de los tabernáculos, el cual tiene que producir regocijo y alegría en nuestra vida. Y así tenemos que estar, porque a eso vamos. En la eternidad no hay tristeza. En la eternidad no hay dolor. En la eternidad no hay angustia. En la eternidad con Dios. Ojo, hay otra eternidad, que esa no me interesa hablar. Esa no me interesa hablar. Me interesa hablar de la eternidad con Dios. En la eternidad con Dios es gozo, alegría, paz, reposo, bienestar, salud. Eso es la eternidad con Dios. La otra eternidad no me interesa hablar. Porque yo quiero ir a esta eternidad. ¿Se entiende? Yo quiero ir a esta eternidad con Yeshua, con el Eterno, con el Dios Todopoderoso. Y todavía hay tiempo, porque el Señor no ha venido, pero está pronto a venir. Está pronto a venir. Y Él lo que quiere es que todos procedan al arrepentimiento. Los de adentro y los de afuera, que todos caminemos conforme a la voluntad del Eterno. Amén. No se olviden de esa lista, acuérdense y platiquemos lo bueno y debido delante de Dios. Y hallemos gracia delante de Dios conforme a la voluntad, conforme a cómo caminamos y nos conducimos. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Shalom para todos de aquí, de un pueblo diferente. Amén. Amén.